Bueno, pues nada, estamos a 1 de enero del 2019 y vamos a hacer el informe anual de gestión del año 2018. Ante todo, pues nada, felicitaros el año y que bueno, que esperemos que el 2019 sea mejor en todos los aspectos que el 2018. Bueno, antes que nada deciros que os he mandado por WhatsApp tanto la dirección del vídeo donde podéis ver el informe como el cliente que soy, para que podáis ver en la tabla de rentabilidades las rentabilidades que habéis conseguido cada uno, así como su comparativa con diferentes índices. Lo hago así simplemente pues, por privacidad prácticamente. Bueno, a lo mejor muchos de vosotros no queréis saber o desvelar vuestro nombre y sobre todo que si vosotros lo queréis hacer pues lo hagáis. Muchos de vosotros conocéis entre ustedes y bueno, pues podéis desvelar qué cliente sois, ¿vale? Y bueno, la presentación, ¿vale? Lo que voy a tratar son 4 puntos, lo quiero hacer de una manera muy ligera, tampoco profundizando mucho ni metiendo mucho tecnicismo de palabras, porque no quiero aburriros, porque a lo mejor tampoco os interesa mucho la parte teórica y sí que al final os interesa pues la rentabilidad que habéis conseguido en el año y sobre todo, pues como os he dicho, la comparativa con los diferentes índices. Bueno, en el informe lo que voy a dar un poco una introducción a nivel teórico de algunos conceptos económicos, ¿vale? Luego el análisis del año 2018 en cuanto a todo lo que ha ocurrido, las perspectivas para 2019 con los principales acontecimientos y luego pasaremos a ver la rentabilidad por cada cliente, así como una comparativa mía histórica desde el 2015 hasta la actualidad. Bueno, en cuanto a la introducción, pues lo que quiero comentaros es la ineficiencia del mercado, que siempre tendemos a pensar que el mercado es eficiente, que el valor, digamos, o el precio de cada acción refleja el valor que tiene y realmente no es así. El mercado no es eficiente porque influyen muchos aspectos, sobre todo el psicológico de los inversores, en el que cuando hay caída da lugar a mercados infravalorados y cuando hay mucha euforia porque los inversores siguen comprando da lugar a mercados sobrevalorados. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un poco ahí una diferencia entre el valor de una compañía y su precio de cotización y luego vamos a pasar a ver el aspecto psicológico del mercado, que quizás un poco, sobre todo personas que no tienen conocimiento ni experiencia dentro del mercado financiero, pues quizás se dejan llevar un poco por esa situación y bueno, pues en principio también comentaros algo al respecto. Vamos a pasar a comentar, digamos que la diferencia real que hay entre precio y valor, porque el precio realmente es lo que pagas por una cosa y el valor es lo que recibes, ya sea en unidades monetarias como a nivel de experiencia. Entonces, por ejemplo, un ejemplo quizá que sea muy drástico, pero si por ejemplo queréis comprar un iPhone y el iPhone está a 100 euros o a 50 euros, ese sería su precio, pero su valor real pues rondaría los 500 euros. Entonces, ese valor lo que tiene es un descuento sobre... ese precio lo que tiene es un descuento sobre el valor. Entonces, eso suele pasar también en las acciones. Las acciones realmente tienen una valoración, pero el precio temporalmente puede estar tanto por debajo de esa valoración como por encima. Entonces, la cuestión es que lo que intentamos es buscar acciones cuyo precio de cotización esté por debajo de su valor, de manera que conforme el precio nos vaya dando la razón, pues ir vendiendo esa acción, ¿vale? Entonces, aquí os pongo un ejemplo que es un gráfico en el que, por ejemplo, en la línea roja es el valor de la empresa y la línea negra es la cotización. Entonces, si os fijáis en la primera parte, que es esta de aquí, digamos que el precio, la cotización, está por debajo del valor, por lo tanto tendríamos una acción infravalorada. Y cuando la cotización está por encima del valor de la empresa, tendríamos una acción sobrevalorada. A día de hoy y por la cartera que nosotros tenemos, estamos más en esta situación, en la parte inferior, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que temporalmente el precio no nos está reconociendo el valor que tiene nuestras acciones, ¿vale? Bueno,
a continuación vamos a pasar pues, bueno, a la psicología del mercado, que quizás es lo más difícil y por eso también es por lo que tan poca gente gana dinero en bolsa, porque la psicología da lugar a un descontrol emocional que lo que hace es que tomas decisiones erróneas, ya no solo en bolsa, sino muchas veces en la vida cotidiana con las emociones no llegamos a ser lo racional que deberíamos ser y cometemos errores, ¿vale? Entonces, al final la psicología del mercado es un conjunto de emociones individuales y sobre todo en el mercado funciona mucho la masa, de manera que cuando el mercado cae en picado suele dar pánico y ese pánico se traduce en emociones de pánico individuales de cada uno de los inversores. Da lugar a ventas individuales que producen las grandes caídas. Sin embargo, cuando se produce justo el movimiento contrario, cuando hay cierta euforia, lo que hay muchas compras y eso es lo que da lugar a mercados sobrevalorados, ¿vale? Que es lo que vemos aquí, la comparativa entre el pánico y la euforia. Uno da lugar a un mercado infravalorado, que sería el pánico, y otro daría lugar a un mercado sobrevalorado. El problema de la psicología del mercado sobre todo es la incertidumbre, y la incertidumbre te la provoca pues la falta de conocimiento y sobre todo la falta de experiencia dentro de la gestión de acciones o la inversión en bolsa o otro tipo de inversiones. Si tú conoces mucho un sector, una determinada empresa, con independencia de lo que esté diciendo la cotización, si tú estás seguro que esa empresa vale tanto, pues que no tienes por qué venderla. Así a modo de ejemplo, si por ejemplo nosotros tenemos una casa que consideramos que vale 150.000 euros y el vecino de al lado la vende a 100.000, no quiere decir que nosotros la vendamos a 100.000, porque estamos seguros de que nuestra casa vale 150.000. Pues eso pasa mucho en las acciones. ¿Qué es lo que pasa? Que como las acciones o las empresas cuesta mucho determinar cuál es su valoración, porque al final el valor es un valor subjetivo, pues te da lugar a esa incertidumbre. Pero si conoces a una persona que se dedique solo exclusivamente al análisis de empresas o sepa mucho de economía o tenga experiencia dentro del sector, pues quizás esa incertidumbre pues se vaya de un plumazo, porque lo que te está vendiendo de alguna manera es certeza, ¿vale? Y bueno, aquí os pongo un gráfico de cómo evoluciona la psicología en función de cómo el mercado se va moviendo. De manera que en los primeros procesos de un mercado alcista, ¿vale? Empezamos con el optimismo. Imaginaos que tenemos un grupo de amigos y solo hay uno invertido. Y esa persona vende y dice, he comprado Telefónica por 10 euros. Dentro de un mes os veis otra vez y a lo mejor otro amigo más compra Telefónica a 11, ¿vale? Porque la acción empieza a subir y al final todos tenéis acciones de Telefónica y el último la compra a 15. ¿Qué es lo que pasa? Que eso normalmente cuando ya todo el mundo, hay un consenso de que todo el mundo, digamos, tiene acciones de Telefónica porque se habla mucho, se habla del futuro de la empresa, normalmente suele ser el momento ideal para vender, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa luego? Cuando viene la euforia, pues a continuación se da lugar el pánico, que también tiene una serie de fases, primero la ansiedad, luego la negación, temor, desesperación, y esto es lo que hace que se produzcan ventas, sobre todo por la incertidumbre y por esa falta de conocimiento y experiencia. Sin embargo, estos son los mejores momentos para comprar, porque normalmente en esos puntos lo que hay son vendedores forzados, que se le llama. Un vendedor forzado es una persona que, por lo que sea, necesita liquidez y por todo el run y la negatividad dentro del mercado, pues provoca una venta, ¿vale? Que se le llama forzada, porque como que se fuerza a la persona a vender eso ante el miedo, ante la falta de liquidez y esos indicios de que el mercado va a seguir a peor. Sin embargo, son los momentos idóneos para comprar acciones. ¿Qué es lo que pasa? Después de, digamos, la resignación de que la acción ha ido cayendo y que ha ido vendiendo, el mercado se vuelve a recuperar y partimos otra vez hasta el optimismo. ¿Qué es lo que pasa? Que otra vez comienza la euforia y entonces el mercado tiende siempre a ser cíclico, ¿vale? Bueno, pues esto en cuanto a la psicología del mercado. La siguiente que quiero comentar, pues bueno, son algunos acontecimientos económicos que se han producido en 2018 y para daros un poco de base teórica y sobre todo pues, para que tengáis algo de conocimiento, porque creo que también es bueno, pues os comento qué es lo que está pasando. Bueno, desde ya, del 2013 a incluso Estados Unidos un poquito antes, los estados y sobre todo los bancos centrales han estado realizando políticas expansivas, que no es más que
que imprimir dinero. Ahora entraremos dentro de ese punto. Y luego el otro acontecimiento que hemos tenido en el 2018 ha sido la guerra comercial, que ahora también explicaremos un poco en qué consiste y cómo afecta eso a la economía y por consecuencia, en este caso, a las empresas. Bueno, pues las políticas expansivas no es más que imprimir dinero. Muchas veces nos imaginamos que imprimir dinero es una impresora en la que continuamente se va imprimiendo dinero y realmente no es más que un apunte contable. Es decir, en este sistema que hay 100 euros, pues pasamos a meter otros 100 más, por lo tanto en la economía lo que hay son 200 euros. ¿Qué es lo que da lugar a eso? Da lugar a la inflación, que la inflación no es más que una subida generalizada de los precios y sobre todo una reducción del poder adquisitivo de los ciudadanos. Muchas veces decimos, cuando existía la peseta, pues a lo mejor por 5.000 pesetas, por 30 euros, te podías comprar, yo qué sé, unos zapatos buenísimos, de buena calidad. Sin embargo, hoy por 30 euros a lo mejor no te puedes comprar esos zapatos. Esos zapatos hoy día valen 60 euros, ¿vale? Entonces, bueno, eso es el problema que tenemos a nivel global conforme se va imprimiendo dinero, que va provocando inflación y eso provoca que nuestro poder adquisitivo se vaya reduciendo con el paso de los años. ¿Qué es lo bueno que tiene la inversión en bolsa? Que la inversión en bolsa te protege ante esa situación, porque como lo que hay es una subida generalizada en los precios, si tú, por ejemplo, tienes una empresa que cotiza en bolsa que vende zapatos, el precio que tiene el zapato te lo va reflejando los beneficios de la empresa, entonces la acción va creciendo en función de ese aumento de la inflación. Por lo tanto, se verá reflejado en tus beneficios y en el precio de la cotización de la empresa. Luego, el otro acontecimiento que da lugar a las políticas expansivas, pues son básicamente que se premia al deudor, al que tiene deuda, y se castiga al ahorrador. Como ejemplo, podemos poner, por ejemplo, una economía en la que actualmente hay 100 euros y una persona tiene 10 euros ahorrados y la otra persona tiene 5 euros de deuda. Entonces, si se imprimen otros 200 euros, otros 100 euros en esa economía, la economía finalmente, en su global, cuenta con 200 euros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que, por ejemplo, en el caso de la persona que tenía 10 euros ahorrados, en un primer momento, sobre una economía que hay 100, tendría una riqueza del 10%. Pero ahora, al imprimirse 200, su riqueza baja a 0,05, que es un 5%. Por lo tanto, ahora tiene menos dinero con respecto a lo que tenía antes y su poder adquisitivo se reduce. Sin embargo, al deudor le pasa justo lo contrario. El deudor tenía por deudas 5 euros sobre una economía en la que hay 100, pues te dice que en este caso el deudor está endeudado un 5%. Sin embargo, al incrementarse la economía sobre 200, pues su endeudamiento pasa a ser un 2,5. Entonces, esto es el incentivo perverso que tiene la imprimir dinero por parte de los bancos centrales. Luego viene la guerra comercial. La guerra comercial al final no es más que, aranceles, que son impuestos que se le aplican tanto a las importaciones como a las exportaciones en los diferentes países. De alguna manera, lo que quieren los gobernantes es proteger a la población nacional de la deslocalización de las empresas. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que somos una empresa aquí en España que fabrica camisetas, ¿vale? Y a lo mejor la camisa aquí cuesta hacerla 5 euros, pero si descentraliza la empresa y te la llevas a la India, pues a lo mejor te la hacen por 2,5. Entonces hay una diferencia de precio que lo que hace es que al final la puedas vender más barato y por lo tanto consigas cuota de mercado. Pero esto tiene, a largo plazo, tiene consecuencias que ahora veremos, ¿vale? Luego, la guerra comercial también da lugar a que no haya especialización en el trabajo, a que no haya división en el trabajo y por lo tanto haya trabas al libre mercado, ¿vale? Porque no dejas que los ciudadanos de diferentes países puedan comerciar libremente con otros, porque al hacerse ese comercio, pues tienes un impuesto que te aplican por realizar esa venta, ¿vale? Entonces, os pongo un ejemplo.
En el caso de Estados Unidos, y de hecho ha sido un arancel que han aplicado en esta guerra comercial, es a la automoción. De manera que, por ejemplo, en Estados Unidos, Ford, si por ejemplo cuesta hacer un coche 20.000 euros, al venderse, digamos, dentro del país, pues lo que te cuesta son 20.000 euros. Pero sin embargo, en Europa también están otros fabricantes de coches, como por ejemplo Renault, que también cuestan 20.000 euros, pero Estados Unidos le aplica un arancel de 5.000 euros a los coches europeos. De manera que, claro, el particular americano tiene ahora un problema, porque el coche que antes valía 20.000 euros, en este caso el coche Renault valía antes 20.000 euros, pero como se ha aplicado un arancel, ahora cuesta 5.000 euros más. Por lo tanto, tienes un coche europeo que te cuesta 25 contra un coche nacional que te cuesta 20. Si tú fueras un consumidor americano, a no ser que te guste mucho Renault o porque las prestaciones que te dé te parezcan mucho mejores que las de Ford, a priori, ante esa diferencia de precio, comprarías coches nacionales, en este caso Ford, que es una empresa americana. Entonces, claro, eso a priori, temporalmente, hace que no haya desempleo, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Con la excusa de proteger a los trabajadores americanos, reduces parte de la renta disponible y provocas paro. ¿Cómo provocas paro? Pues porque quizá, aunque Ford te guste mucho como empresa, prefieres comprar Renault por 5.000 euros más. Claro, ante ese impuesto, esos 5.000 euros que podría tener el consumidor en su cuenta, al tener que pagar ese suplemento los pierde. Por lo tanto, hay una menor renta disponible por parte de su consumidor. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme hay ese impedimento por comprar libremente, sin que haya ese tipo de impuestos, provocas paro. Porque al haber una menor renta disponible a nivel nacional, la gente, al tener menos capacidad de consumir, da lugar a peores resultados de las empresas y por tanto da lugar al desempleo. Entonces, en el corto plazo puede que tenga una sensación o que tenga algunos indicadores positivos, pero a largo plazo da lugar a una menor renta por parte de los consumidores, así como un aumento del desempleo. Entonces, el problema de la planificación de la economía da lugar siempre a ineficiencia, ¿vale? Porque el conocimiento, como ya veremos, está disperso. El gobierno no tiene el conocimiento de todos los individuos, no sabe cómo consiguen producir más baratos, no sabe cómo consiguen coordinarse entre ellos. Entonces, todo lo que sea planificar la economía siempre da lugar a ineficiencias, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo la guerra comercial y cómo el que no haya libre mercado da lugar a que no haya especialización ni división del trabajo. Entonces, os pongo también otro ejemplo. Imaginaos que tenemos a John, que es británico, y tenemos a Manuel, que es español. Entonces, ellos, en una jornada de 40 horas semanales, John en 20 horas produce 30 camisas y 10 zapatos. Sin embargo, Manuel en esas 20 horas produce 5 camisas y 20 zapatos. Por tanto, si hubiera una guerra comercial o el mercado no fuera libre o no hubiera libertad para comerciar, al final lo que hay realmente, si hubiera especialización, ¿qué es lo que se haría? Pues John se dedicaría solo exclusivamente a crear zapatos, a fabricar camisas, y Manuel se dedicaría solo exclusivamente a producir zapatos. Entonces eso da lugar a un aumento de la producción y por tanto a una mayor riqueza. ¿Cómo se resolvería el ejemplo? Pues en este caso, si cada uno se dedicara a las 40 horas a hacer lo que mejor sabe hacer, pues John en esas 40 horas haría 60 camisas y Manuel haría 40 zapatos, ¿vale? Entonces, si una persona se dedica solo exclusivamente a hacer lo que sabe hacer muy bien, te da lugar a que haya una mayor productividad y además se irá especializando más en esa fabricación, cada vez lo haría mejor, cada vez tendría más información. Sin embargo, si impedimos que haya ese libre mercado, al hacer los países tanto camisas como zapatos, haces que no te especialices en nada y ese es el problema real de la guerra comercial, ¿vale? Ok, bueno, entonces, ¿a qué da lugar las trabas al libre mercado?
Pues cuando hay aranceles, por ejemplo, Estados Unidos, si provoca aranceles o pone impuestos a productos chinos, pues China, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ponerle impuestos a productos americanos. Entonces al final, como que hay muchos países que se van metiendo dentro de esa guerra comercial y al final pues lo que produce son desempleo, aumentos en este caso disminución de la renta disponible y bueno, pues al final la economía pues no va bien. ¿Qué da lugar también? Pues claro, a no haber especialización ni división del trabajo, la producción se va haciendo más cara, el coste que tiene va siendo mayor, porque si nos dedicamos solamente a producir camisas o zapatos, somos tan buenos o estamos tan especializados a hacer ese tipo de producción que al final vamos bajando los costes de las unidades, ya sea camisas, sea zapatos, sea coche o sea lo que sea. Entonces, claro, ese problema, el libre mercado, lo que va a provocar es más desempleo y más pobreza. Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles son las perspectivas para el 2019 en cuanto a acontecimientos? Pues otra vez más de lo mismo, las políticas expansivas que se supone que iremos viendo a lo largo del 2019, en el que va a empezar ya una normalización, se va a dejar de imprimir ese dinero y va a haber una normalización en los tipos de interés. La guerra comercial, veremos si se irá tensionando o se irá relajando la cosa, incluso quitando esos aranceles. Y veremos las conclusiones finales del Brexit, si al final se produce un Brexit duro, que serían con condiciones muy estrictas para el Reino Unido, o si, sin embargo, se hace un poco más flexible. Todo lo que sea flexibilizar y que haya libre mercado, eso al final en la economía mundial le favorece positivamente. Bueno, ahora vamos a lo que quizás más os interese, ¿vale? Que son las rentabilidades del año 2018. Bueno, como os he dicho, a cada uno de vosotros he mandado el número de clientes que sois y aquí podéis ver la rentabilidad que habéis obtenido cada uno, ¿vale? Y a la derecha los diferentes índices con los que nos comparamos. Entonces, claro, si nos dedicamos o nos centramos solo exclusivamente a la rentabilidad que hemos tenido nosotros, pues claro, a lo mejor este que está aquí, que es el último, que consigue un menos 12,88, pues le parece una rentabilidad muy mala. Pero claro, si lo comparamos con los índices, pues quizás se relativiza un poco más la situación y no es tan mala la situación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí y en el año 2018 conseguí un menos 11,28. Ahora veremos un poco también la casuística de por qué se ha producido esto, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a pasar dentro de la tabla a ver las rentabilidades de los diferentes índices. Bueno, si veis aquí el IBEX, la rentabilidad anualizada ha sido de un menos 14,97. Por lo tanto, si por ejemplo cogemos al cliente 1 que ha conseguido un 2,25, pues la rentabilidad, o sea, la diferencia en cuanto a una comparativa del índice con el cliente, pues la ha conseguido sacar un 17,22 de rentabilidad a los índices. El DAX, que es el índice alemán, ha caído en el año un 18,26, por lo tanto el cliente 1 le saca un 20,51. El Nikkei, que es el índice japonés, ha caído un 12,08, por lo tanto le saca un 14,33. Y el SP500, que es el índice americano, ha caído un 6,24, por lo tanto el cliente 1 le saca un 8,49. Bueno, a ver, otra cosa que pasa, por ejemplo, el SP500 ha caído menos porque, digamos, los índices se ponderan por capitalización, de manera que en el SP500 las principales acciones son las denominadas FANG, que las FANG son Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, ¿vale? Entonces, si suben mucho esas 5 acciones, como pondera cerca un 30% dentro del índice, pues prácticamente el índice hace lo que hace esas 5 acciones. Por lo tanto, si quitáramos un poco ese ruido de esas 5 acciones, posiblemente el SP500 habría caído un importe más o menos aproximado a los otros índices, en torno a un 10-11%, ¿vale? Entonces, a priori, casi todos los clientes le han ganado a los índices, ¿vale? Excepto los 3 últimos en los que me incluyo yo, en los que no hemos conseguido ganar al SP500, por ejemplo, pero sí hemos ganado al Nikkei, al DAX y al IBEX. Sin embargo, el último cliente pues solamente le ha conseguido ganar a 2 índices. Hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que por eso es la importancia de la gestión a nivel global, que normalmente la gente que es española suele comprar acciones españolas, o quizá porque las conoce o porque tiene ese apego a lo español, pero lo bueno de diversificar a nivel global, que te da mucha visión a ver negocios que van muy bien,
¿vale? Y no te centras solo en lo español, ¿vale? Entonces, bueno, pues en cuanto a la rentabilidad, esto quedaría así, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es una comparativa mía histórica para que veáis que al fin y al cabo tampoco tiene tanta importancia lo que se produce en un solo año. Sin embargo, más que habría que ver lo que se ha ido produciendo a lo largo de los años. Entonces, desde mi rentabilidad histórica, ¿vale? En el 2015 yo conseguí un 18,21, en el 2016 un 33,55, en el 2017 un 16 y este año pues un menos 11,28. Si al final quitas todo eso, el ruido individual, sino que te quedas con lo acumulado, pues por ejemplo en el 2018 tendría una rentabilidad acumulada de un 62,47. Si eso lo pones en unidades monetarias, si por ejemplo en el 2015 yo empezara con un capital de 10.000, pues hoy tendría 16.247 euros, o sea, una plusvalía de 6.247. Ahora, si anualizamos esa rentabilidad, ¿vale? La rentabilidad anualizada sería de un 12,90, ¿vale? Con independencia de lo que haya pasado en el 2018. Sí es verdad que nosotros, o sea, las personas y los seres humanos tenemos un sesgo siempre al corto plazo y siempre tendemos a proyectar lo que puede pasar en el 2019. La cuestión es que en estos 4 años, el único año que he tenido negativo ha sido casualmente este año, ¿vale? Pero bueno, por las expectativas que tengo de las acciones que tenemos nosotros en cartera, sí es verdad que es relevante que al final lo que nos han permitido tener mejores rentabilidades que el mercado en general, pues ha sido la ponderación que le he dado a cada acción y sobre todo el movimiento que hice, sobre todo a mediados de año comprando oro, porque el oro normalmente suele ser un activo refugio y cuando el mercado cae pues suele funcionar bastante bien. Bueno, una cosa también que quería comentar con respecto a los primeros clientes, con respecto a los últimos, es que claro, los primeros clientes también son los que a priori tienen menos capital, de manera que cuando tengo menos capital lo que intento es asegurarme lo máximo posible esas acciones, intentar tener la máxima certidumbre posible, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que conforme va aumentando el capital, tengo más dinero donde colocar las acciones y por lo tanto es más difícil estar con rentabilidades positivas, porque digamos que ya la certidumbre se va ampliando y es más difícil pues elegir acciones que temporalmente en un periodo corto lo haga bien. De cara al medio largo plazo, sigo pensando que nuestra cartera está bastante infravalorada y posiblemente en los próximos meses, incluso en el año 2019, sigamos con esta tónica de mejorar a los índices. Prácticamente todos tenéis las mismas acciones que tengo yo en cartera. Hay algunas acciones que no tenéis algunos y otras acciones que tienen otros. De manera que si por ejemplo yo tengo 10 acciones, hay unos que van a tener las 5 primeras y otros que van a tener las 5 segundas. Entonces también varía un poco en cuanto a eso. ¿Por qué? Pues porque no tengo el dinero en el mismo momento. El mercado en un momento determinado está más cara una acción y más barata otra. Entonces siempre tiendo a acudir a lo que está más barato para que digamos la rentabilidad se vuelva positiva lo más pronto posible, ¿vale? Pero absolutamente todos tenéis las mismas acciones que tengo yo en cartera. Unos más, otros menos, pero las mismas acciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería comentaros en el vídeo explicando un poco el informe de gestión del año 2018 y bueno, pues esperemos que el año 2019 aquellos que han tenido rentabilidades negativas pues se vuelvan positivas, espero que sí. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Ya si tenéis alguna duda pues me podéis escribir por privado o incluso me podéis llamar por teléfono y vernos si queréis y nada, así que nada, os dejo que estamos a 1 de enero y ahora me voy a dar una vueltecita o algo creo. Bueno, hasta luego.